Noticia de última hora. Las cámaras captan a cientos de migrantes gritando en las calles de Chiapas. ¡Queremos tarjeta! ¡Queremos tarjeta! No se trata de una protesta mexicana, sino de ciudadanos venezolanos exigiendo al gobierno mexicano visas, permisos de trabajo y hasta tarjetas del bienestar con 20,000 pesos mensuales, todo sin papeles, sin trámites y sin documentos de identidad. Lo que comenzó como una marcha de esperanza se ha transformado en una exigencia desmedida que tiene a las autoridades mexicanas en alerta máxima. Las escenas son inéditas. Migrantes que rechazan requisitos legales, se niegan a presentar pasaportes y exigen que México los mantenga sin comprobar siquiera si tienen antecedentes penales. Y mientras la tensión crece, la presidenta Claudia Sheinbaum rompe el silencio. Anoche, en Palacio Nacional, declaró de manera tajante: no habrá visas gratuitas, no entraremos en chantajes, México es un país soberano y el orden migratorio se respeta. Con esta declaración, México envía un mensaje claro a la caravana autodenominada Éxodo Venezolano. No se concederán beneficios por presión, ni se vulnerará la ley por amenazas. Sin embargo, la tensión escala. La Guardia Nacional ya ha realizado redadas en Chiapas y Oaxaca, mientras que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ha cerrado oficinas como medida de contención. El objetivo: forzar a los migrantes a desistir. Los organizadores de la caravana amenazan con nuevas marchas esta misma semana. Exigen todo: hotel, trabajo, comida y papeles, sin filas, y lo quieren ya. Los ánimos se calientan, y la pregunta es inevitable: ¿hasta dónde llegará esta caravana que no quiere cumplir las reglas de México? La caravana Éxodo Venezolano se gestó en los bordes del caos. Desde los primeros días de octubre, cientos de migrantes comenzaron a agruparse en Tapachula, Chiapas, con una consigna clara: entrar a México sin pasar por los filtros legales. Su objetivo no es Estados Unidos, es la Ciudad de México y una vida cómoda, dicen, bajo el amparo de lo que llaman derecho internacional. La respuesta del Estado mexicano ha sido contundente. La presidenta Sheinbaum no ha dejado espacio para ambigüedades. Este país no está para regalar papeles. Aquí se respeta la ley o se retorna por la vía legal. Así lo afirmó frente a la prensa. Tras confirmarse que muchos integrantes de la caravana carecen de pasaporte, documentación básica o pruebas de arraigo, el Instituto Nacional de Migración, INM, y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados han implementado una política de línea dura. Solo serán atendidas aquellas solicitudes que se presenten con documentación completa, sin excepciones. Cualquier intento de entrada irregular, advirtió el gobierno, será respondido con detención inmediata y deportación asistida. Mientras tanto, al interior de la caravana crece un discurso alarmante. Migrantes afirman que no tienen por qué mostrar antecedentes penales, que consideran discriminatorio ser obligados a pasar entrevistas de asilo, y gritan en pancartas: «Queremos tarjeta del bienestar», como si fueran ciudadanos con pleno derecho en territorio mexicano. Sheinbaum no se opone a apoyar al migrante que respeta el marco legal, pero es enfática en una cosa: no vamos a abrirle las puertas a quien no trae más que exigencias. Desde el sur, los operativos continúan. Se han cerrado oficinas en Tapachula como táctica de desgaste. La estrategia del gobierno es clara: hacer que quienes no están dispuestos a cumplir la ley desistan por agotamiento. Pero una nueva marcha está por iniciar, y todo apunta a que las demandas subirán de tono. Las calles del sur de México no mienten. Comerciantes, choferes, amas de casa y hasta estudiantes comienzan a levantar la voz. En Pijapán, los negocios han tenido que cerrar ante el paso de la caravana. Se reportan robos menores, saqueos de tiendas y enfrentamientos verbales con vecinos que se atreven a reclamar. Nos llaman racistas por exigir respeto en nuestra propia tierra, dice don Rogelio, un taxista que ha dejado de trabajar por miedo a disturbios. El pueblo mexicano comienza a sentirse rebasado. Ya no se trata de una cuestión humanitaria,
sino de una exigencia unilateral. Los migrantes no vienen a pedir ayuda, vienen a imponer condiciones. Solicitan hoteles vacíos para hospedarse, alimentos diarios, trabajo inmediato y todo sin entregar ni un solo papel. ¿Cómo puede alguien exigir beneficios de un país sin ni siquiera identificarse? Cuestiona una madre de familia en Tonalá. Y no solo eso, los migrantes de la caravana Éxodo venezolano han comenzado a generar tensiones sociales graves. Hay reportes de grupos que se niegan a trabajar pero exigen recursos. Otros comparan el trato que reciben con el de ciudadanos mexicanos, afirmando que merecen lo mismo o más. La indignación crece. Nosotros trabajamos toda la vida para que vengan a quitarnos lo poco que tenemos, se queja don Hilario, un comerciante de Chiapas. En algunos puntos, los ciudadanos han salido a protestar. Carteles que dicen «México para los mexicanos» aparecen en los mercados. El resentimiento avanza y, mientras tanto, las autoridades intentan contener una situación que escala día a día. Claudia Sheinbaum ha girado instrucciones claras. No se entregará ni una sola visa sin documentos. Pero los migrantes siguen marchando, ahora con megáfonos, cantando consignas, exigiendo no solo papeles, sino respeto, dinero y vivienda. Y en el horizonte, nuevas caravanas ya se están organizando en Oaxaca y Yucatán. Las cifras son claras y alarmantes. En los últimos 6 meses, México ha detectado más de 100,000 migrantes venezolanos y cubanos en tránsito irregular. Solo en octubre, el Instituto Nacional de Migración reportó más de 8,000 solicitudes, muchas de ellas incompletas, sin pasaportes, sin pruebas de persecución y sin antecedentes penales certificados. Los recursos del Estado mexicano no dan abasto. Cada solicitud de asilo cuesta, en promedio, entre 3,000 y 20,000 pesos por persona, sumando transporte, atención legal, alimentación y alojamiento temporal. En Tapachula, al menos 4 oficinas de atención migratoria fueron cerradas en los últimos 30 días como medida de desgaste, una estrategia silenciosa del gobierno para reducir el flujo de peticiones imposibles de gestionar. Además, la Guardia Nacional ha desplegado más de 3,000 elementos en Chiapas, Oaxaca y Yucatán. Solo en septiembre se registraron redadas en más de 12 comunidades rurales, deteniendo a cientos de migrantes que intentaban avanzar hacia el centro del país sin documentación. Algunos han sido trasladados a estaciones migratorias, otros aceptaron deportación voluntaria. Se espera que en noviembre se ejecuten 160 vuelos de retorno asistido hacia Caracas, coordinados con el régimen de Nicolás Maduro. Y en la costa de Yucatán, el fenómeno se ha intensificado. Hace unos días, 110 venezolanos arribaron en balsas motorizadas, exigiendo asilo inmediato, sin pasar por los puertos legales. La Marina intervino y ofreció solo 2 opciones: deportación o trámite regulado bajo custodia. El problema no es solo migratorio, es económico, legal y moral. ¿Puede México destinar millones de pesos a quienes no respetan las reglas del país? ¿Hasta qué punto los mexicanos deben financiar demandas ajenas sin reciprocidad ni documentos? ¿Dónde queda el respeto a nuestra ley? La presidenta Sheinbaum ha sido tajante. Ni un paso sin papeles. El artículo 111 de la Ley de Migración será aplicado con todo el rigor. Y mientras los migrantes exigen tarjetas del bienestar con 20,000 pesos mensuales, el pueblo mexicano sigue esperando respuestas para sus propios problemas. México enfrenta una encrucijada histórica. Mientras miles de migrantes venezolanos avanzan por nuestro territorio exigiendo derechos sin cumplir deberes, el ciudadano mexicano observa en silencio cómo su país se ve obligado a elegir entre la soberanía o la sumisión. Las imágenes son duras. Hombres marchando sin papeles, sin pasaporte, sin respeto por los procedimientos legales, gritando que merecen un hogar, un empleo, una tarjeta del bienestar con 20,000 pesos, mientras millones de mexicanos sobreviven con salarios mínimos,
esperando becas que nunca llegan, haciendo filas eternas en hospitales saturados. ¿Quién defiende al ciudadano mexicano?, se pregunta cada vez más gente. Los recursos del Estado mexicano no dan abasto. Cada solicitud de asilo cuesta, en promedio, entre 3,000 y 20,000 pesos por persona, sumando transporte, atención legal, alimentación y alojamiento temporal. En Tapachula, al menos 4 oficinas de atención migratoria fueron cerradas en los últimos 30 días como medida de desgaste. Una estrategia silenciosa del gobierno para reducir el flujo de peticiones imposibles de gestionar. Además, la Guardia Nacional ha desplegado más de 3,000 elementos en Chiapas, Oaxaca y Yucatán. Solo en septiembre se registraron redadas en más de 12 comunidades rurales, deteniendo a cientos de migrantes que intentaban avanzar hacia el centro del país sin documentación. Algunos han sido trasladados a estaciones migratorias, otros aceptaron deportación voluntaria. Se espera que en noviembre se ejecuten 160 vuelos de retorno asistido hacia Caracas, coordinados con el régimen de Nicolás Maduro. Y en la costa de Yucatán, el fenómeno se ha intensificado. Hace unos días, 110 venezolanos arribaron en balsas motorizadas, exigiendo asilo inmediato, sin pasar por los puertos legales. La Marina intervino y ofreció solo 2 opciones: deportación o trámite regulado bajo custodia. El problema no es solo migratorio, es económico, legal y moral. ¿Puede México destinar millones de pesos a quienes no respetan las reglas del país? ¿Hasta qué punto los mexicanos deben financiar demandas ajenas sin reciprocidad ni documentos? ¿Dónde queda el respeto a nuestra ley? La presidenta Sheinbaum ha sido tajante: ni un paso sin papeles. El artículo 111 de la Ley de Migración será aplicado con todo el rigor. Y mientras los migrantes exigen tarjetas del bienestar con 20,000 pesos mensuales, el pueblo mexicano sigue esperando respuestas para sus propios problemas. México enfrenta una encrucijada histórica. Mientras miles de migrantes venezolanos avanzan por nuestro territorio exigiendo derechos sin cumplir deberes, el ciudadano mexicano observa en silencio cómo su país se ve obligado a elegir entre la soberanía o la sumisión. Las imágenes son duras: hombres marchando sin papeles, sin pasaporte, sin respeto por los procedimientos legales, gritando que merecen un hogar, un empleo, una tarjeta del bienestar con 20,000 pesos, mientras millones de mexicanos sobreviven con salarios mínimos, esperando becas que nunca llegan, haciendo filas eternas en hospitales saturados. ¿Quién defiende al ciudadano mexicano?, se pregunta cada vez más gente. Claudia Sheinbaum lo ha dejado claro: no habrá visas regaladas ni beneficios sin documentos. Esta no es una política de rechazo, es una política de orden. México no se construyó con gritos ni imposiciones. Se construyó con trabajo, con sacrificios, con leyes. Sin embargo, la presión aumenta. Nuevas caravanas ya se gestan en Oaxaca y en el oriente de Chiapas. Grupos que, al igual que los del éxodo venezolano, no buscan integrarse. Quieren privilegios inmediatos, sin respetar normas ni mostrar gratitud. La pregunta ya no es si México puede con tantos migrantes. La pregunta es si debe. ¿Debe México cargar con los errores de gobiernos extranjeros mientras sus propios ciudadanos siguen marginados? ¿Debe aceptar exigencias de quienes pisotean su ley desde el primer paso? ¿De abrir sus brazos o cerrar filas? La decisión no es solo del gobierno, es del pueblo. La respuesta a estas preguntas definirá el futuro de la migración en México y la relación entre los migrantes y la sociedad mexicana. La crisis migratoria actual plantea desafíos sin precedentes para México. Mientras miles de migrantes venezolanos avanzan por el territorio, exigiendo derechos y beneficios, el pueblo mexicano se enfrenta a una dura realidad. La tensión social crece y la necesidad de un diálogo abierto y constructivo se hace más urgente que nunca. La historia de México está marcada por su capacidad de adaptación y solidaridad, pero también por su firmeza en la defensa de su soberanía y sus leyes.
Claudia Sheinbaum, lo ha dejado claro. No habrá visas regaladas ni beneficios sin documentos. Esta no es una política de rechazo, es una política de orden. México no se construyó con gritos ni imposiciones, se construyó con trabajo, con sacrificios, con leyes. Sin embargo, la presión aumenta. Nuevas caravanas ya se gestan en Oaxaca y en el oriente de Chiapas. Grupos que, al igual que los del éxodo venezolano, no buscan integrarse, quieren privilegios inmediatos, sin respetar normas ni mostrar gratitud. La pregunta ya no es si México puede con tantos migrantes, la pregunta es si debe. ¿Debe México cargar con los errores de gobiernos extranjeros mientras sus propios ciudadanos siguen marginados? ¿Debe aceptar exigencias de quienes pisotean su ley desde el primer paso? ¿De abrir sus brazos o cerrar filas? La decisión no es solo del gobierno, es del pueblo. La respuesta a estas preguntas definirá el futuro de la migración en México y la relación entre los migrantes y la sociedad mexicana. La crisis migratoria actual plantea desafíos sin precedentes para México. Mientras miles de migrantes venezolanos avanzan por el territorio, exigiendo derechos y beneficios, el pueblo mexicano se enfrenta a una dura realidad. La tensión social crece y la necesidad de un diálogo abierto y constructivo se hace más urgente que nunca. La historia de México está marcada por su capacidad de adaptación y solidaridad, pero también por su firmeza en la defensa de su soberanía y sus leyes. Si te ha interesado este análisis sobre la situación de los migrantes en México y deseas seguir explorando esta temática, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para continuar creando contenido relevante y significativo. Gracias por acompañarnos en esta importante conversación.